Hoy vamos a ver, o vamos a tener más que una clase, sería interesante que sea más como una charla, porque la idea es tener un poquito una versión más panorámica de las cosas. Posiblemente muchas de las cosas que digamos hoy son cosas que vemos todo el tiempo, solamente que estamos pensando un poquitito más profundamente que lo que pensamos cotidianamente, que es un poco la idea de esta charla, digamos. Vamos a ver, yo lo divido en tres temas generales. Lo más sociocultural, las piezas gráficas en audiovisual y después un breve apartado de recursos gráficos como tipografía, colores, técnicas, que les van a servir a la hora de hacer su sistema gráfico para sus producciones audiovisuales. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito del contexto actual en el que estamos insertos, que ya lo había visto un sociólogo que se llama Simmel a principios del siglo XX, que habla de la hiperestimulación visual. En el principio del siglo XX no era lo que es ahora, pero el tipo ya empezaba a ver algo de lo que estamos viviendo hoy. Esta hiperestimulación visual, en parte, es producto de nuestras propias producciones. Digamos, yo vengo de gráfico, o sea, todo el universo actualmente, todo el universo urbano, digamos, de hoy en día, está mediado por el diseño gráfico. O sea, ustedes salen a la calle, yo a veces mi mamá me pregunta, ¿para qué sirve el diseño gráfico? Le digo, vieja, mira, ¿ves eso? Es diseño gráfico, eso es diseño gráfico, eso es diseño gráfico. En una cuadra le nombro 50 diseñadores gráficos que trabajaron mal o bien, lo cual genera una exacerbación de la visualidad. Las épocas se pueden dividir en sentidos, y esta es una época donde el ojo es lo más importante. Antes no era así. Antes de la imprenta, por ejemplo, la cultura era oral, lo importante era la voz, cómo se transmitían las cosas, por gente que contaba las historias, los trovadores, que iban contando de ciudad en ciudad, o mismo los sacerdotes en las iglesias, los predicadores, iban de pueblo en pueblo contando las cosas. Bueno, ahora evidentemente el que rige es el ojo, y quizás como nunca antes en la historia. Buenos Aires es considerada una gran ciudad o ciudad global, pues es un término que se usa en la sociología. Son las ciudades que tienen más estimulación visual para el transeúnte, para el ser urbano, digamos. Solamente, es un dato creo que del año pasado o el anterior, en la ciudad hay 30.000 carteles en infracción. O sea, imagínense la cantidad de carteles y cosas a las que estamos, en los que estamos inmersos, y dentro de la cual van a estar inmersas nuestras propias piezas. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro propio contexto para generar piezas que se despeguen y que logren captar la atención del transeúnte, del comitente, de la persona, del espectador, porque la competencia es cada vez mayor y el ojo termina atrofiado. Como habitantes de la gran ciudad, podríamos tomarlo también como una profesión de habitantes de la gran ciudad, donde se va generando una coraza y cierto hábitus modos de obrar que nos atrofian el ojo y nos ponen una coraza ante un montón de estímulos. ¿Ven? Por ejemplo, acá vemos una foto de principios de siglo y la misma, pero ahora. Es imposible de abordar, es una esquina como un montón de lugares en nuestra ciudad y en otras ciudades grandes como las que ya mencioné, otra. Nos generamos un hábitus. El hábitus son como formas de obrar que estructurantes, o sea, nos lleva
a ese ojo que está todo el tiempo yendo y viniendo, y que nuevamente lo tenemos naturalizado, pero no es natural. Dos generaciones, la generación del padre, de un tipo de unos hoy 70 años, y la generación del hijo, un tipo de unos 40, digamos. El padre veía que lo que era bueno para su vida era la estabilidad. Entonces, lo que se llama movilidad social ascendente era previsible. Entonces el tipo sabía que se ponía una panadería cuando tenía tantos años, pagaba la hipoteca a tantos años, cambiaba el auto tantos años, se jubilaba, tenía nietos y se moría. En cambio ahora, eso es aburridísimo. Es un garrón para nosotros. Yo me muero si estoy 30 años en un mismo lugar. Calculo que a todos le pasa lo mismo. Es más, a veces uno no puede, o sea, no puede sostener un trabajo ni 6 meses, que se aburre. Bueno, eso es lo que está bien hoy, digamos, la gente que se mueve también, el tema de los viajes, del turismo, de los intercambios, pero es un horizonte cierto que antes no era atractivo. Lo atractivo era la estabilidad. El tema de moverse continuamente, entonces, es lo que está legitimado socialmente. Esta palabra es interesante, lo que es desarraigo. Desarraigo en realidad, si nos ponemos a pensar, tiene una connotación bastante negativa. Pero, sin embargo, hoy en día es la regla y mucha de la gente que habla de esto, su discurso es que hay que ser desarraigado. Bueno, esto es otro de las cosas que se pueden ver en la posmodernidad. Generan, si bien tiene que ver con el deseo, van generando una corrosión del carácter como dice Sennett, que es el sociólogo que mencioné hace unos minutos. Otra. Acá también hay una cuestión que tiene que ver con la constitución de los hogares y las familias. Hay cada vez más edificios, departamentos de monoambientes o de dos ambientes. ¿Por qué? Porque no se constituyen familias. Generalmente la regla de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos era casamiento y 2 hijos, 2, 3 hijos. Ni se podía pensar que ibas a vivir en un monoambiente. Ahora los monoambientes incluso son cada vez más chicos. Acá hay un concepto que es bien clásico de la sociología de otro sociólogo que murió el año pasado, que es Zygmunt Bauman, que habla de modernidad líquida. Precisamente eso, es como no poder no poder agarrarse, es como el imperio de lo inasible, de lo veloz, de lo pasajero. Es una época que es más divertida para vivir. O sea, la posmodernidad se supone que no supera la modernidad, pero la modernidad tenía un discurso utópico y positivo, que era como que íbamos a poder básicamente ser felices todos o tener acceso a los bienes necesarios para vivir dignamente. Ese discurso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra, la Guerra Fría, entra en crisis totalmente porque claramente era muy utópico. Y la posmodernidad es crítica en ese sentido. Y parte de lo que es la posmodernidad es precisamente ese carácter de vértigo y de cosas como de experiencias, de acumular experiencias, pero sin nada muy fijo, digamos. A eso se refiere cuando habla de líquido. Otra. Y por otro lado, un antropólogo francés, un antropólogo urbano, Marc Augé, habla de no lugares, que es una noción bastante interesante y que nosotros transitamos todo el tiempo. ¿Qué pasa con los no lugares? Son sitios sin identidad, que si a vos te agarran, te vendan y te ponen en
en un shopping en Dubái, salvo que, bueno, vas a ver gente con vestida distinto, ¿no? Pero no te puedes dar cuenta dónde estás. Dejaron de carecer, o sea, carecen de identidad con respecto al lugar. Las figuras emblemáticas de eso son los shoppings. Bueno, no hay mucha diferencia. ¿Qué cosa? Y los aeropuertos también. Los aeropuertos son peores, sí. Iba a decir aeropuertos. Los no lugares antes no existían. Otro que toma es que está medio entre medio, son las estaciones de subte. Que tienen ciertos rasgos de identidad, pero cada vez se van mutando más hacia lo genérico, digamos. Y después, bueno, tenemos eso, recontramediados por las nuevas tecnologías. Tienen una tendencia a democratizar los medios de expresión, pero por otro lado hay un tema de falsa libertad. Nunca estuvimos tan vigilados como en este momento. Y acá hay un tema que es que todo esto termina desembocando en lo que se llama una actitud blasé. Hay tanto estímulo que termina generando indiferencia por sobreexcitación. Para mencionar también el tema de lo que es el amor. Cuando uno escucha hablar a un abuelo, sus formas de conquista o de abordar a la otra persona en cuestión con la que después formaría eventualmente una familia, son completamente distintas. Es como decís, abuelo, ¿cuánto tardaste en concretar? Y te cuentan unas historias de, no, yo la conocí en un kiosco, atendía el kiosco, estuve 6 meses yendo porque estaba enamorado, pero no le hablaba, me llevaba un caramelo y volvía. Y decís, ahora sos un alto ganso si haces eso. Y tenía otros recursos, pero digo, ahora la multiplicidad de herramientas hace que las cosas cambien un montón. Y después, bueno, también una cuestión de género. El que avanzaba era el abuelo. Y bueno, hoy, fácil, Tinder, Happen y chau. Digo, eso tal vez no lo tengamos tan naturalizado todavía, lo del Tinder y Happen, porque es demasiado nuevo. Pero en algún momento va a pasar que nada, las cosas pasan por ahí y fin, y es lo que existe. En principio, a mí me interesaba hablar un poco de esto que no tiene directamente que ver con lo que es una producción audiovisual o gráfica, pero sí para tener en cuenta que ese es nuestro contexto hoy y que en ese contexto nosotros somos actores activos que estamos generando un material que va a tener que salir a competir contra un montón de otras cosas, contra un universo visual y que va a tener que tratar de captar la atención de un ojo atrofiado con una actitud blasé de la que hablamos recién. Por eso me gusta como darle primero como un marco sociocultural como para tener una visión un poco más panorámica de lo que puede ser nuestra propia producción como diseñadores o futuros diseñadores. Lo que vamos a la segunda parte más breve, vamos a ver el tema de la estética en las piezas, que tiene mucho que ver con una cuestión de cada género. Traje como algunas que encontré en un sitio, una compilación de afiches de distintas películas. ¿De qué serían estas? Ahora, mi pregunta es, digo, después de todo lo que hablamos, ¿cómo miércoles esto capta la atención de las personas? Porque, ¿cómo vos lográs que alguien mire tu producto a través de, o se tiente con tu producción audiovisual a través de esto, si son todos iguales? Casos de censura en la prehistoria, o al menos en nuestra prehistoria, es lo mismo. Este es un afiche que
en ciertos países era aceptado y en otros tenías que ponerle un vestido porque no podía mostrar el escote. Y esta, por ejemplo, bueno, esta sí es un toque más polémica. No creo que nadie se vea ofendido acá en este recinto que puede ser ofensivo. Creo que esta era un caso que tuvieron que cambiar el afiche en Israel, porque no podía decir sex el afiche. Entonces, bueno, quizás este está un poco más claro, de decir, bueno, ok, puedo entender por qué es ofensivo para cierta gente creyente, pero este no, uno no lo ve como, no le encontraría muchas cosas que, bueno, y sin embargo lo tuvieron que cambiar porque el sex en Israel no lo aceptaban. Y por ejemplo, esta, acá, digo, Audrey Tautou, no debe haber actriz más buena que Audrey Tautou. Está fumando y en Francia hay una ley que prohíbe las manifestaciones de cómo está prohibido fumar y no sé qué, le habrán borrado el cigarrillo o le habrán usado otra foto, pero bueno, lo que me gustaría ver es un poco los afiches que se salieron de la típica estructura de la foto y la palabra y fin, que es mucho de lo que estuvimos viendo. En estos dos no hay ningún tipo de fotografía. Y sin embargo, a cualquiera de los dos, uno lo recontra asocia con la peli y lo tiene en la cabeza, aunque no las haya visto o no sean de la época de uno. Bueno, aquel está considerado uno de los mejores afiches de toda la historia del cine. ¿Y qué tiene? La palabra y un dibujito. Y sin embargo todo el mundo lo conoce. Hay remeras, hay un montón de merchandising que surgió después, que a lo que voy es que no hace falta cargar de un montón de recursos para que un afiche sea bueno. Ahora, ya para terminar, los recursos con los que contamos para hacer nuestras piezas. Que esto en la carrera de imagen y sonido prácticamente no se ve, pero es lo que vemos en la carrera de diseño gráfico. Hay tipografías específicas para hacer los títulos abajo en el afiche. Esa alargada en mayúscula, hay tipografías específicas para eso. Y después hay tipografías también para texto. Estas cuatro, por ejemplo, son muy buenas tipografías para texto. Entonces, si ustedes tienen algún tríptico o algo donde van a escribir la sinopsis o eso, bueno, lo ideal es que recurran a tipografías que se lean mejor. Por ejemplo, yo uso más que nada la Crimson, que es la que más me gusta, pero si ponen en Google tipografía para texto van a salir un montón de tipografías. A lo que voy es que no da lo mismo el recurso tipográfico, incluso en textos chiquitos. Si eso para ustedes sería como un ajuste fino en las piezas, pero si pueden tener en mente ese detalle, van a tener cosas mejores. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando la producción audiovisual ya empieza a ser más comercial y los afiches salen a vía pública, es que no todas las tipografías son libres y gratuitas. Hay un sitio donde se bajan gratis de Google, que es Google Fonts. Google le compra la tipografía a los diseñadores y después la ofrece libremente. Si quieren buscar tipografía gratuita en algún momento, fíjense en sitios como Google Fonts, otra. Esta es una fuente que se suele usar para logos o títulos porque funciona bien en cuerpos grandes o en tamaño más grande. ¿Por qué? Porque tiene mucho contraste entre los finos y los gruesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno la achica, esto lo pierde. Entonces, para tamaños chiquitos pierde legibilidad e incluso puede tener problema, de acuerdo al papel o la impresora, de que ni siquiera salga de tan finito que no se vea. Entonces le van a quedar cosas malas, feas.
Esta, por ejemplo, tiene los finos y los gruesos mucho más parejos. Fíjense, ¿puedes volver a la anterior? ¿Ven la diferencia? Es como de, si hacen un circulito acá y lo ponen en la parte más gruesa, la relación es más o menos de 5:1. Y en la otra la diferencia es mucho menor. Entonces estas en cuerpos más chicos van a funcionar mejor. Hay un detalle, por ejemplo, el papel es un sulfito muy berreta, el del diario, absorbe mucha tinta. Entonces, si algunas tipografías tienen a propósito una corrección en estas partes de los finos y los gruesos, porque cuando la impresora imprime sobre el papel, si el papel es muy berreta, después estalla. Entonces está contemplado eso, que no se empaste, porque si vos se te explota la tinta, también te va a quedar acá un manchón así. Entonces la suben un toque más para que se imprime después esto no quede invisible, digamos, porque la tinta explotó. Después otra de las cosas, para ir terminando, es el uso de la tipografía como imagen, que es algo que usamos mucho o que nos piden mucho en la carrera de diseño gráfico, y es darle identidad a la tipografía. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado unas chicas hicieron su afiche con una letra a mano porque su propuesta, su documental lo ameritaba, obviamente, y les quedó algo con mucha identidad. Dicho sea de paso, ahora van a estar en el Bafisi porque las aceptaron. Entonces ellas sí salieron de lo que era la tipografía en la computadora y se mandaron con una mano y les quedó, la verdad, muy bien. Y lo último, tener en cuenta el tema de la convergencia de medios para generar un sistema que sea coherente en lo estético y en función del soporte. Porque otra de las cosas bien posmodernas es esto de la multiplataforma, que tiene ciertas lógicas que son distintas a cuando están en papel, pero nosotros nos tenemos que mover en esos dos mundos, y aún así, sin repetir la misma pieza, que se identifique como un sistema que remite a una producción y no a otra. A lo que voy es no hacer siempre lo mismo, ni hacer cosas tan distintas que parezcan de 2 películas o 3 películas, 3 producciones distintas. Y la última, ese es nuestro desafío, al menos en lo que yo puedo saber relativamente un poquito más, en tratar desde este espacio generar un sistema gráfico simple, pero sistema al fin, que les sirva a ustedes como experiencia para sus propias producciones y para experiencias futuras que ojalá las tengan y que la peguen y que les sirva algo de lo que vimos en esta clase. Nada más. Gracias.